.com.ar, toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Resulta difícil enfrentar, cuestionar o modificar preconceptos profundamente arraigados en la sociedad y generados desde el Estado o peor aún, desde el poder real. Se construyen desde esos lugares lógicas y sentidos comunes totalizadores que el más mínimo cuestionamiento responden solo con herramientas punitivas, en general contraria a los derechos básicos de las personas. La mirada de la sociedad con respecto a las drogas es un ejemplo interesante de esas miradas distorsivas de todo el aparato social y jurídico que termina siendo funcional a los intereses de los grupos mafiosos y no solo de ellos. ¿Por qué en términos de la calle los adictos al alcohol o al tabaco son solo adictos tolerables? ¿Y por qué al adicto a las drogas es un enfermo y digno de encierro? Ambos términos, enfermo y digno de encierro, los digo entre comillas, bien entre comillas. El interrogante sería cómo definir las responsabilidades de los daños que se producen en una sociedad por el uso de cualquier sustancia adictiva, incluyendo las legales, las ilegales y las que entran en las zonas grises de definición. Claro que todos estos enunciados no pueden ser solventados si no tenemos una mirada crítica a ese enorme negocio que significa el tráfico de drogas, la compra de silencio y los organismos formalmente diseñados para combatir y que en realidad lo que hacen es regular y controlar el flujo del negocio. Intentaremos algunas respuestas con nuestro invitado de hoy. Caña también es para cortar cabeza. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Y estamos con Mariano Fusero. Hola Mariano, gracias por estar aquí en Radio Caput. Voy a presentarlo ahora, digamos, en sociedad. Mariano Fusero es abogado, es presidente honorario de Reset, que es un organismo que ahora yo te voy a pedir que lo especifiques un poco más. Es un organismo que trata sobre políticas de drogas y derechos humanos. Vamos a preguntarle cuál es la relación entre política de drogas y derechos humanos en relación un poco a lo que yo decía al principio, ¿no? La acusación o la política punitiva con respecto a las adicciones. En cuanto a la abogacía, se especializó, se orientó hacia lo penal, administrativo e internacional público, aunque yo tenía un amigo que decía, el contrato siempre es el mismo, uno puede ocuparse de lo que quiera dentro de la abogacía, el contrato siempre es el mismo, hay alguien que no lo cumple y hay alguien que lo cumple, lo demás es apenas una especialización. Bueno, pero te diplomaste en política de drogas en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, no es una buena palabra para los argentinos, CIDE, pero con C, en México. Fuiste becario, acá lo voy a decir en mi inglés bien tarzanesco, Executive Course and Drug Policy, Diplomacy and Global Public Health, en Suiza, en la Universidad en Suiza. Y estuviste en el Reino Unido también especializándote y en Alemania. Y fuiste redactor, y ahí te pido yo la ayuda, de la ley en Argentina que reformó la ley de drogas. ¿Qué significó esto en la Argentina? A ver, primero y principal, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá, Larry.
No fue una reforma que llegó a buen puerto, principalmente, sino que fueron proyectos de ley presentados por diversos diputados y diputadas del Congreso de la Nación. A partir del año 2012, si no me equivoco, empezamos a presentar diversos proyectos sobre el uso terapéutico de cannabis, algunos de ellos, sobre despenalización de las personas que consumen diversas sustancias, sobre regulación estratégica de cannabis. Ninguno se aprobó. O sea, ¿Y no se aprobó porque fallido. tocaba algunos intereses inconvenientes? ¿Cómo fue? Diversos ¿O los preconceptos intereses. de los que hablé antes? De todo. A ver, son múltiples causas por las cuales no avanzan estas nuevas iniciativas, nuevos abordajes en política de drogas que se ausenten de lo que sería una mirada absolutamente criminalizante, punitiva, de encierro forzoso a las personas que consumen. Hay diversos intereses que pueden ser geopolíticos, pueden ser económicos, claramente, que podríamos profundizar. Hay diversos intereses también de las fuerzas de seguridad, como para mantener legislaciones que le hacen de excusa válida, supuestamente, como para ejercer el control social de determinadas poblaciones. Hay también intereses... No incluiste a los políticos ahí. ¿Cómo? No incluiste a los políticos. Sí, bueno, las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de como, seguridad responden. Como una mano de obra, quizá podríamos decir, Sí. de algunos políticos, ¿no? Hay también intereses creados de determinadas comunidades eclesiásticas, principalmente acá en nuestro país, de la Iglesia Católica respecto de su poder territorial y hasta económico, financiado por diversos estamentos estatales del Estado Nacional y también de las provincias. ¿Y cuál es el, a ver, pará, interesante, ¿no? Porque uno lo dice así de corrido. ¿Cuál es el nexo de la Iglesia con las drogas? A ver, principalmente o históricamente podríamos decir siempre la iglesia o las iglesias, para no particularizar en una. Nosotros obviamente en nuestro país la más importante es la Iglesia Católica, pero eso es una larga historia que viene de la prohibición de las sustancias por iglesias protestantes en Estados Unidos, del sur de Estados Unidos y demás, que siempre tuvieron un interés de control de los placeres, ¿no? Como algo, llamémoslo... ¿Lo pecaminoso? Claro, ¿De eso hablamos? pecaminoso, un control de la administración de los placeres que podríamos hacer una campaña fuertemente antihedonista. Yo a veces algo que no tengo chequeado y lo digo en chiste o no chiste, ustedes imagínense que en su momento en la Inquisición, ¿no? O sea, estaba considerado pecaminoso el tema de ducharse, ¿no? O sea, porque era algo que causaba placer a las personas. De ahí viene supuestamente el mito de que los europeos y principalmente los franceses no son muy adeptos a la ducha y sí al perfume. Hay otro dato también, o sea, que no lo tengo para nada chequeado y lo digo... más o menos al pasar, entre líneas, pero si alguien quiere y es un estudioso del tema, podría averiguarlo. Muchas veces me pregunté porque en muchos países no existe el bidet, ¿no? Imagínense si una ducha era considerada pecaminoso, que podría pasar. Un bidet con un era bidet, ya algo el infierno. Totalmente, Algún día te voy a sentar acá en este Para hablar estudio de no, con Rubén Dri. Rubén Dri, Lo conozco ex hace cura, ¿sí? Hoy sociólogo. Interesante la mirada de él con respecto a eso que estás hablando, ¿no? El hedonismo, Tal cual. la cuestión religiosa. Bueno, solventamos ya la parte religiosa, ya entendimos que sociológicamente y la historia Tal cual. hablan de que está prohibido el placer y la relación de la droga con el placer es pecaminosa, es una relación absolutamente pecaminosa. Sí, pero creo que eso, a ver, como dije, es como para empezar con la parte filosófica, histórica, la ideología, podríamos decir, detrás de la incidencia de determinados estamentos religiosos en la temática. Creo Si que me sigue dejas, voy a teniendo. hacer una confesión de algo que Sí. hablamos antes de entrar al aire, que me dijiste, yo tanto a la parte jurídica, abogado, ya no estoy en Me el aburre. tema, me aburre. Llamarlo con todas las letras, me aburre. Y la parte sociológica me parece que es la que más te atrapa, pero como podés juntar las dos cosas es interesante. ¿Por qué la punición? ¿Por qué la sociedad adopta una posición punitiva con algo que inclusive en la historia muchas veces estuvo permitida y fue abierta, ¿no? La relación con la droga, con el placer que produce, ¿no? Ahora, tal cual. Muchas de las sustancias que actualmente están prohibidas en la actualidad tuvieron fuerte utilización en la farmacopea mundial, ¿no? O sea, no solo como una cuestión de actos hedonistas de placer, que también se utilizaban con esos fines, sino también que, por ejemplo, la merca viene de esa palabra del lunfardo tanguero por el hecho de laboratorios Merck, ¿no? O sea, con K al final. Mirá lo que venimos a descubrir. Qué interesante, ¿eh? Muy bien. Laboratorios Merck, que cualquier estudiante de Derecho, por ejemplo, hablando un poco de Derecho, por más que me aburra, estudia un fallo de la Corte Suprema que se llama Laboratorios Merck, ¿no? Con K al final, y de ahí de esa historia viene la producción, por ejemplo, de derivados de la planta de coca, el clorhidrato de cocaína, que se utilizaba como un fuerte analgésico, anestésico por excelencia. Es más, Sigmund Freud los llegó a utilizar
en sus terapias, tiene todos digestos al respecto. Hay cartas muy cómicas de Sigmund Freud a sus amantes, hablando de que se iban a someter a un hombre bajo los efectos de la cocaína, ¿no? Estaba muy envalentonado con toda esta cuestión. Bueno, es muy, muy rica la historia de la cocaína de esa época. Estamos hablando hasta más o menos la década de los 20, los 30, donde se empiezan a trabar o establecer legislaciones como para controlar esta sustancia. Y uno, retomando tu pregunta, se debería de preguntar por qué es lo que pasó. Sí, era un negocio bastante lucrativo y que también con un poder de lobby que no hay que menospreciar, que son de las farmacéuticas internacionales. Así como mencionó el laboratorio Merck, también está Bayer, ¿no? O sea, que producían también compuestos derivados tanto del opio como de la coca. Ahí, a principios del siglo XX, uno observa de que hay determinadas iniciativas, principalmente en el país mentor de lo que sería la cruzada contra las drogas, que termina siendo una cruzada en contra de las personas que consumen drogas, que es Estados Unidos, claramente, ¿no? A nivel geopolítico con mucha incidencia, y termina empezando a nivel internacional a tratar de tener algunas legislaciones al respecto que involucren a diversos países, pero principalmente, y la cuestión trascendental para ellos, era un control interno de determinadas poblaciones que pasaban a ser poblaciones molestas dentro de la idiosincrasia de ese entonces, porque empezaron a reclamar por sus derechos. O sea, por ejemplo, la población china, ¿no? La población china, que también está muy atravesada por lo que serían las políticas de punición a nivel global de las drogas, ¿no? Es una población que migró de un país cuando tuvo ese país la primera iniciativa de prohibición y también de tráfico internacional ilegal, o sea, de narcotráfico, podríamos decir, motivo del comercio del opio. Resumidamente, la dinastía Qing prohíbe lo que sería el comercio del opio, porque llegaron a tener alrededor de 10 millones que eran personas que tenían un consumo problemático del opio. Prohíbe esta sustancia, pero el problema era que no era una sustancia de producción local, sino que era una sustancia de producción de las compañías de las Indias Orientales, en la India, colonia británica, que mantenía cierta armonía en su balanza comercial entre la India, Gran Bretaña, con China, motivo del comercio del opio. O sea, los chinos le daban especias, sedas, etcétera, y ellos le proveían del opio. Y otro interés creado ahí, que son siempre los mismos actores de toda la historia universal. Estoy sonriendo y entendés que va variando de acuerdo a los intereses económicos, ¿no? La mirada punitiva, la mirada represora, la mirada permisiva, del otro lado, sí, bueno, en fin. Uno está proclive o digamos, está permeable a prohibir o a no prohibir en función de cosas que no tienen que ver con el producto en sí mismo. Obviamente, ¿sí? ¿no? Tal cual, o sea, porque si no se entiende la permisión y esta publicidad de promoción del alcohol, tabaco y otros tantos psicofármacos. Bueno, ahí está. No, es que el ejemplo es cuando fue la prohibición, la ley seca en Estados Unidos, el negocio era el control de las mafias, ¿no? Es decir, controlado por las mafias. Pero en definitiva también, o sea, más allá de eso, o sea, también la ilegalidad, la clandestinidad de mercado termina siendo la plusvalía de mercado. O sea, estas sustancias son tan lucrativas a nivel internacional precisamente por la provisión. Uno con un buen clima y una buena tierra tira 2 semillas ya sea de cannabis o de amapola o de coca y tiene una buena mata de esas plantas, o sea, principalmente en nuestra región. Explícame algo, porque me voy a ir un cachitito, después volvemos al tema porque es interesante, pero como estamos hablando de economías y Afganistán, por ejemplo, tiene un régimen hoy teocrático, ¿sí? Que prohíbe la producción de amapola, que es la producción que le da de vivir a Afganistán, y es como tirarse un tiro a los pies, ¿no? Del régimen. Sí, en parte sí, pero también me reí porque la historia de Afganistán respecto al opio es bastante también tragicómica. A ver, obviamente en 2001, después de lo que fue el ataque a las Torres Gemelas, Afganistán fue intervenido por el organismo militar por excelencia de Naciones Unidas, que es la OTAN, ¿no? Tan de moda en estos días. Y uno cuando observa los mismos informes de la OTAN respecto a la producción de amapola, de opio, que el 90% va destinada a la producción ilegal de heroína, ¿no? Observa que los talibanes en 2001 habían producido alrededor de 285 toneladas, ¿no? 285 toneladas que, como dije, el 90% iba a la producción ilegal de heroína.
Uno cuando observa los mismos informes de Naciones Unidas, ¿no? Uno observa la producción que tuvo Afganistán después de 16 años de intervencionismo geopolítico por parte de Naciones Unidas. No más decir que aumentó la producción. Y uno debería sospechar que no. O sea, porque tanta guerra contra las drogas, tanta iniciativa, tanto Plan Colombia, Iniciativa Mérida, invasión de países por parte del gendarme mundial de Estados Unidos, debería decir, bueno, disminuyó claramente esta producción. Bueno, la mala noticia es que a partir de 2017, ¿no? Estamos contando 16 años después de la intervención geopolítica, Afganistán empezó a producir 10.000 toneladas por año. O sea, de 285 toneladas que producían los talibanes, los llevaron a 10.000 toneladas por año. Y después cuando se mueven los yanquis, pues se están muriendo, o sea, claramente por derivados del opio, opioides, opiáceos, ahora más de origen sintético, no tanto de la mata de vegetal. diseño, drogas de diseño. Drogas de diseño, como fentanilo, carfentanilo, que llevan alrededor de 100.000 muertes por año, ¿no? Está siendo un problema interesante, obviamente que los culpables supuestamente son los chinos que producen estas sustancias, cuando hay derivados precursores que vienen de China, pero principalmente ellos se tienen que hacer cargo de su propia historia de haber elevado los índices de producción en términos escandalosos, ¿no? Y los mismos informes de Naciones Unidas hablan de récords históricos de producción de un país intervenido geopolíticamente por ellos mismos, ¿no? Lo cual es bastante trágico y también uno da a pensar si en definitiva no es tanto esta cuestión de las libertades individuales o la campaña antihedonista, etcétera, sino que aparentemente parece que hay un gran negocio lucrativo por detrás, que las principales economías que se llevan esos recursos son las economías del norte, Estados Unidos y Europa. Sí, sobre todo el control de ese dinero. La pregunta es si hay alguna estimación en volúmenes de dinero más o menos fiables. Para que tengan una idea, eso está desarrollado en los mismos informes de Naciones Unidas, con estimativos, obviamente, pues tuvo una economía ilegal. Pero yo siempre doy el ejemplo, por ejemplo, del tema de la cocaína, ¿no? Que es la sustancia de mayor lucro, no es la de mayor consumo a nivel mundial, de las ilegales, obviamente, sino que es la sustancia de mayor lucro. Estamos hablando de alrededor de 3.2 billones de dólares por año, o sea, con B larga. Ahora, cuando uno observa, lo que me resulta más interesante es uno observa quién se queda con esos recursos. Estamos hablando que el 44% de esos recursos quedan en el mercado minorista de Estados Unidos, o sea, traspasando la frontera de Río Bravo para el norte. Después podríamos hablar durante horas respecto a la realidad de México y la trágica realidad de México con desaparecidos, con asesinados, producto con un ejército absolutamente coopado por el narcotráfico. Tal cual, ¿no? O sea, con una seguridad también militarizada por parte de Felipe Calderón a partir del año 2006-2007, y cómo se dispararon los índices de homicidio, de desaparición de personas, etcétera. Bueno, todo lo trágico, parafraseando a Atahualpa, ¿no? O sea, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. O sea, las penas quedan de Río Bravo para el sur y para Río Bravo para el norte quedan las ganancias. Estamos hablando de 44% de esos recursos de la cocaína. Después el negocio que secunda el negocio minorista de Estados Unidos es el negocio europeo, que se lleva 33% de los recursos. Ya estamos hablando de un 77% entre los países centrales. Podríamos decir con una definición media antigua, pero bueno. El 20-25% se lo queda al tráfico a gran escala. Me gustó eso de definición antigua, sí. Sí, centrales, periféricos, lo estamos viendo ahora. Vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Europa arrodillada. Sí, esos países que uno tanto admira generalmente, o nuestros políticos a veces admiran tanto. Pero bueno, 20-25% dijimos que se lo queda el tráfico internacional, y los países productores de estas sustancias es la región andina. Colombia produce alrededor de 1.900 toneladas por año, abastece 75% del mercado internacional de cocaína, y la región andina en su conjunto, con Bolivia, con Perú, con algo de Ecuador, etcétera, se está llevando alrededor de 5%. Y el campesinado, que es altamente desplazado por todo lo que serían las iniciativas punitivas, criminalizantes, militarizadas, incidencia geopolítica de Estados Unidos con el Plan Colombia, como durante muchos años, etcétera, donde se envenenan sus tierras, sus aguas y demás. Bueno, el campesinado se lleva 1%. Capitalismo a full. El capitalismo en su versión más descarnada, ¿no? No solo se llevan en gran parte esos recursos, sino también hay que hablar de lavado de activos. O sea, porque monopolizan el 100% de lavado de activos. Estamos hablando que a nivel internacional, según los mismos informes de Naciones Unidas, a mí me gusta repetir la fuente porque el flagelo no es la sustancia, el flagelo son los opinólogos respecto de la sustancia, todo opina cualquier cosa. Entonces, yo siempre digo en mis clases. Yo te voy dejando todo esto que es técnico, que estás describiendo, porque es una descripción maravillosa. No hablo de derecho todavía. No, ni quiero hablar de derecho. Vamos a hablar de sociedad, pero después de la pausa. Todavía nos faltan unos minutos para llegar a la pausa. Les recuerdo a nuestros oyentes que estamos con Mariano Fusero, que es abogado a desgano, parece. ¿Sí? Lo ha planteado, no, pero a desgano. Y es más que nada un experto
en esto que tiene que ver con las drogas, lo punitivo, lo social. Está rodeado en Reset, que hoy es el presidente honorario de Reset, que es una... que no me dijiste al final qué era Reset. Plantéalo en términos concretos. Es un conjunto de voluntades, me gusta definirlo de esa forma. Dale, porque en otro programa y en otra radio yo entrevisté a uno de los miembros y bueno, y hoy lo trajimos aquí a Radio Caput a Fusero. A ver, Reset, o sea, principalmente es una organización transgeneracional, interdisciplinaria, tenemos varias disciplinas como sociología, trabajo social, psicología, derecho también. Federal, tenemos representación alrededor de 14 provincias, es una organización joven de hace 5 años, que venimos, o sea, con personas que vienen con mucha trayectoria previa. La organización es joven y la gente que la compone también, por lo que pude ver. Relativamente, en las redes, algunos ya peinamos algunas canas y hay otros maleducados que 40, tienen 20 años. Pero un poquito más de 40, sí, no es para tanto. Tal cual. Pero que tenían bastante experiencia en diversas organizaciones o son provenientes del mundo académico o de diferentes organismos institucionales, ya sea Cedronar, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, en otras provincias también se replica lo mismo. Que nos juntamos hace 5 años, fundamos la organización con la premisa que hay que empezar claramente a dar estos debates en términos de seriedad, o sea, no somos unos apologéticos de las sustancias, ni fanáticos de ninguna de las sustancias, no nos consideramos... Ni promueven el consumo. No promovemos el consumo, o sea, es más, decimos, y en términos de seriedad, que no hay sustancia que no sea potencialmente dañina, o sea, desde las legales a las ilegales, pero bueno, empezar a hablar con cierta claridad, con seriedad, con informes internacionales, con estudios científicos y demás, y la verdad hoy por hoy me puedo jactar de decir que somos el grupo técnicamente más importante, no solo en el país, sino a nivel regional. Somos parte del IDPC, que es el Consorcio Internacional de Política de Drogas a nivel global. Uh-huh. Tuvimos alguna participación también en lo que sea los debates en Naciones Unidas, bueno, lo cual a mí me llena de orgullo, lo principal. ¿Los llaman como consultores? También tenemos alguna posibilidad de hacer, no tanto a nivel local, sino más a nivel internacional. Podemos tener alguna incidencia, ya sea para organismos internacionales, como también para algunas iniciativas que están ligadas a lo privado. Pero generalmente nosotros, y algo que también vale la pena decirlo, somos una organización que no recibimos financiamiento, ni pretendemos tampoco ese financiamiento, pues nos permite cierta objetividad en lo político, en lo partidario, obviamente, en lo institucional también. Eso también nos llena de orgullo. Somos también, de esa forma, una organización muy abarcativa, con más de 60 integrantes a nivel federal, lo cual sería imposible sostener en términos económicos si no fuera por la mera voluntad. Por eso, como dije al principio, me gusta llamarlo como ¿Hay entidades similares en otros países? ¿Similares, hermanas? Sí, obviamente. Sí. En el mismo país, o sea, nosotros hay organizaciones, mejor dicho, como Intercambios, como ARDA también, que son más ligadas a política de drogas en general. Después hay otras tantas organizaciones más ligadas a determinadas cuestiones en particular, como sería el tema del cannabis o el uso terapéutico del cannabis, que nacieron varias organizaciones al respecto. A nivel regional hay muchas organizaciones hermanas y también a nivel internacional. Sí. Mariano, vamos a hacer una pausa. Vale. ¿Sí? Y vamos a continuar ya con... A mí me gustaría, más allá de los datos que nos brindaste y las analogías y las ironías, porque también hay mucha ironía en todo esto, que empecemos a hablar un poquito de qué pasa con la gente, qué pasa con la sociedad, cuáles son, ¿cómo lo llaman? ¿Control de daños? ¿Lo dicen? Reducción de daños. Ver por qué es punitivo, por qué la gente sociológicamente, el comportamiento en la calle los señala con el dedo, los separa como si fuesen, no sé, viste, si tuviesen alguna enfermedad contagiosa, si hay el miedo a la locura, el miedo a la adicción, en fin, todo eso que compone una anomalía, entre comillas lo digo, en la sociedad. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Nosotros los Otros. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros los Otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. Noticias. Política. El presidente afirmó que el agro y la industria van de la mano y llamó a terminar con el extractivismo. Lo dijo al encabezar el cierre del 45º Consejo Federal Agropecuario en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada. Y es un debate que uno siempre piensa que está saldado, pero nunca termina de saldarse. Pareciera ser que uno es
alguien que quiere el agro o es alguien que quiere la industria. Y la verdad es que son dos cosas que van de la mano, ¿no? Son dos cosas contrapuestas. Y la realidad es que uno debe prestarle mucha atención al mundo agropecuario y tiene que prestarle mucha atención al mundo industrial. Vengo de una reunión de CEPAL, Unión Europea, donde por primera vez la Unión Europea reconoció la necesidad de terminar con el extractivismo. Ustedes dirán, ¿eso en qué nos cambia la vida a nosotros? Bueno, tardamos 500 años en que los europeos se convenzan de que nosotros no estamos llamados solamente a ofrecer materias primas, sino que podemos ofrecer materias primas industrializadas. Economía. Destacan el convenio del Banco Nación para comprar juguetes con descuentos. La entidad selló un acuerdo con la Cámara Argentina de la Industria del Juguete para sumar descuentos exclusivos en la compra de juguetes de producción nacional en 3.500 comercios de todo el país en el marco del Día de las Infancias. La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, expresó que la propuesta alienta las expectativas del sector de la industria nacional con beneficios y descuentos exclusivos. Una de las propuestas apunta al Día de las Infancias BNA, que ofrece descuentos de hasta el 40% y 3 cuotas para las compras realizadas entre el 15 y el 20 de agosto. Fútbol. Argentinos va ante el campeón Patronato por un boleto en los octavos de final de la Copa Argentina. El bicho, favorito en los papeles, se enfrenta con el vigente campeón del certamen, que en cambio llega de quedar eliminado de los playoffs de octavos de la Sudamericana. El cotejo se disputará desde las 18 en el estadio Eva Perón de Sarmiento de Junín, con el arbitraje de Silvio Truco y la transmisión de Teis Sports. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí, oye. Y seguimos aquí en Nosotros los Otros con Mariano Fusero, presidente honorario de Reset. Estuvimos explicando antes de la pausa qué era la organización. Hablamos antes del panorama más o menos mundial, que es el negocio de la droga, por dónde va, por dónde viene, quién se queda con el dinero, la plusvalía del negocio, quién es el que menos recibe, de hacer crecer las plantitas, de hacer crecer la droga, problemas internacionales, geopolítica, la intervención de los grandes poderes internacionales como la OTAN. Mariano contaba el caso de Afganistán, que es muy curioso, ¿no? Que desde la intervención hasta que se terminó la intervención de la OTAN, se multiplicó por no sé cuántas veces la producción del opio, de la heroína, en un régimen contradictorio como el régimen teocrático de Afganistán. Pero ahora, Mariano, te invito a que traces primero un panorama como para meternos en el tema, tenemos un ratito, de cómo es el comportamiento social con la droga, desde el punto de vista de la condena social a los drogadictos, a la adicción, desde la mirada de la contención de la adicción por parte de la sociedad, el trabajo, y hay un trabajo muy, muy serio de los profesionales en darles contención a los adictos, y cuál es la respuesta de la sociedad, porque finalmente lo que uno busca es tener cierta armonía social que contemple cualquiera de nuestras debilidades, desde el dolor de una muela hasta una adicción que de algún modo no nos descalifique, ¿no? Que no nos saque de la sociedad. Mariano, ¿por qué hay tanto miedo al adicto, a la adicción, a la droga, y es esa cosa tan elefantiósica, fantasmal, que la sociedad ha creado con respecto y en torno a la droga, los drogadictos, los adictos y la sociedad, la reacción de la sociedad? A ver, la respuesta puede ir por diversos lados, pero creo que principalmente estamos atravesados por toda una cultura de segregación de lo que vemos como algo desconocido, que nos causa miedo, y que también fue fuertemente asociado a nivel histórico
a comportamientos disvaliosos o delictivos, ¿no? No nos olvidemos de que desde el principio ahí del siglo XX, con el positivismo criminológico, el higienismo, todas esas filosofías venían a señalar a determinados grupos sociales, indicando que esos grupos de por sí tenían determinados peligros para aquellos que eran considerados ciudadanos y ciudadanas de diversos países, y determinados grupos sociales que se pretendía, como hablamos al principio, de ejercer un control social, eran indicados como claramente peligrosos para ese conjunto social de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? O sea, para hablarlo en otros términos, al hombre afrodescendiente o latino se lo indicaba como un potencial violador o asesino de mujeres blancas, ¿no? Y eso se difundía en los países mentores de lo que fue la cruzada en contra de las drogas, la guerra contra las drogas, etcétera, con todos estos epítetos también bastante sensacionalistas, tremebundos, el flagelo, etcétera, que fueron creando toda una cultura provisionista de la cual todos estamos atravesados, me parece. Y también en nuestro país tenemos antecedentes cómo se fue creando toda esta cuestión de segregar a la persona adicta o que tiene un consumo problemático. Si uno va, por ejemplo, ahí sí quizá me pongo un poquito más técnico con legislaciones, pero es una cuestión histórica, cuando uno va a los principios, los inicios, podríamos decir, de una campaña fuertemente represiva para con las personas que consumen drogas, tenemos que remontarnos a la década del 70, más claramente a 1974, con un personaje nefasto en nuestra historia, que es José López Rega. Y José López Rega decía, por ejemplo, que los principales consumidores de drogas en Argentina son las guerrillas, por lo cual una campaña antidrogas es una campaña antisubversiva. Y es el impulsor de unas primeras legislaciones claramente punitivas respecto a las personas que consumen, pues tenía un enemigo de contexto local, ¿no? Que era supuestamente la subversión armada, que venía acompañada también de un enemigo de contexto internacional, que era el enemigo rojo, el comunismo, que después se fue mixturando ya por la década de los 80 con lo que sería las guerrillas con... Guerrilla, comunismo, drogas, era toda una unidad que representaba el enemigo. El enemigo rojo, Guerra Fría, etcétera, hasta que después se empiezan a asociar lo que sería el narcotráfico como que financiaba estas redes subversivas, entonces se empieza a hablar por los 80 de narcoterrorismo, allá por los países andinos, principalmente en Colombia, se sigue hablando al respecto con esa terminología. Bueno, son todos enemigos de contexto internacional y de consenso en cierta forma, porque muchos países fueron signatarios de estos instrumentos, que fue replicado acá por un personaje nefasto como López Rega, que lleva adelante esa punición respecto a las personas. Y ahí empieza a formar toda una cultura al respecto jurídica, pero también filosófica, ideológica, que me parece que permea mucho en la población. De considerar, por ejemplo, a la persona que consume como un eslabón más de la cadena del tráfico, lo que yo llamo la teoría del eslabón, ¿no? O sea, y también eso fue avalado por fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como el caso Colavini, que el caso Colavini era un pibe que circulaba con 2 porros en bolsillo en la Plaza de Palomar. Él fue detenido durante largos años, estaba en la cárcel de Villa Devoto y terminó siendo asesinado en la masacre de Pabellón Séptimo, ¿no? Que está muy bien relatado en el libro de la compañera Claudia Cesaroni. Bueno, y eso fue avalado, y yo me acuerdo que esos fallos de la Corte Suprema hablaban de esta cuestión de que el consumo de sustancias llevaba a la delincuencia común y subversiva. Estamos hablando del máximo tribunal de nuestro país que dijo. Déjame hacerte una pausita acá, porque en realidad todo esto, la invitación a este programa, la entrevista que hicimos a una compañera de ustedes en otra radio, nació por esa cuestión de show periodístico que se despertó en América con uno de sus mobileros comprando drogas, no sé si fue en la zona de Almagro, y que despertó toda una parafernalia y un show periodístico, la facilidad, la cuestión de la delincuencia, el perejil que había que meter en cana, hay que llamar a la policía, esto no puede ser, como si fuese... Bueno, este es el relato. Lo que vos estás contando de alguna manera termina en esto, que la sociedad no sabe ni cómo pararse frente al fenómeno. Es decir, el fenómeno, la gente, la reacción primaria de la gente es todos en cana, tienen que estar en cana. Y ahí es donde empezamos a la cuestión punitiva, ¿no? Es decir, igual, a ver, yo lo relativizo porque depende de la clase social que consuma la sustancia, ¿no? O sea, y hay representantes de determinados sectores sociales que lo han dicho claramente. No es lo mismo una persona que fuma un porro en Palermo que en lo dijo barrio, Vidal, o sea, exactamente, en la su momento creo que era gobernadora de la provincia de Sí. Buenos Aires, y también Michetti, ex vicepresidenta de la Nación,
que con el tema de las pastillas del Time Wrap, donde murieron 5 chicos por pastillas adulteradas. Y tenemos un ejemplo bastante picardías reciente. Juveniles, ¿no? Bastante reciente, un empresario de Barrio Norte que suministraba drogas a la gente. Bueno, esas cosas no se cuentan, ¿no? Eso no se cuenta. Eso no tiene ese show periodístico. Se hace ese estigma del que estábamos hablando, se hace como una trilogía del peligro, ¿no? O sea, que son personas jóvenes, de barrios humildes principalmente, que conlleva su consumo irremediablemente a la delincuencia, ¿no? O sea, porque en definitiva la sustancia es un bien de consumo más que la persona puede llegar a delinquir si no tiene los medios económicos suficientes como para adquirirla. Así como puede delinquir para comprarse un plato de comida, comprarse una pilcha, una salta llanta o lo que sea, también puede delinquir para conseguir la sustancia, pues es un bien de consumo más. O sea, ilegal y no ilegal es lo mismo. Y en definitiva se hace ese paralelismo, pues son personas que se consideran peligrosas para determinados estratos sociales. Hay otros y otras tantas sustancias, ni que hablar de las legales, que pueden ser altamente peligrosas en un consumo, por ejemplo, el alcohol, los índices de violencia intrafamiliar, de género, violencia urbana, accidentología que produce, son totalmente incomparables con los que produce el consumo de las sustancias ilegalizadas. Y eso se hacen campañas de publicidad hasta en horario infantil, hablando que es el sabor del encuentro, ¿no? Ahí podremos hablar bastante respecto del lobby que tienen las grandes empresas al respecto y la imposibilidad que tuvo generalmente el Congreso de la Nación de llegar a una prohibición de la publicidad y la promoción del alcohol en comparación de lo que sí logró con las empresas tabacaleras, ¿no? Que desde el año 2011 se prohíbe la publicidad y la promoción, que nosotros con ciertos años estamos acostumbrados durante muchas décadas de ver esas publicidades que llevaba al éxito y hasta más cierta galandría con las mujeres si uno fumaba, ¿no? Y etcétera. Pero bueno, eso está bastante, por eso digo, me parece que es una cuestión cultural, pero que se proyecta hacia el peligro de determinadas comunidades, que se proyecta en definitiva a todos los peligros sociales, ¿no? Pero no ¿qué es lo que nos novedad. da miedo? Digo, me incluyo en la cuestión de la droga. ¿Qué es lo que está midiendo la sociedad cuando los corre a un costado? Primero principal es eso, me parece que proyecta la necesidad de la persona, que es algo totalmente incontrolable, ¿no? Que eso también es una gran mitología, o sea, tenemos que hablar que solo el 10-11% de las personas que consumen sustancias ilegalizadas tienen un problema de consumo, según los datos de Naciones Unidas. Pero bueno, se supone que todo va a conducir también a una teoría de la escalada, ¿no? Que empezás consumiendo cannabis, por ejemplo, y vas a terminar consumiendo cocaína, después LSD, después heroína. ¿Lo desmentís? Obviamente. Y no, está desmentido por la ciencia, o sea, no hace falta que lo desmienta yo como simple abogado. O sea, digo, estamos tratando de explicarle a la gente, ¿no? Es una vieja bibliografía de los 80 que decía que, bueno, empezás consumiendo cannabis y te terminás inyectando nafta infinia en una IPF. Bueno, es bastante bastante fácil también de desmitificar, porque cuando uno observa los datos de cantidad de personas, los cuantitativos de cantidad de personas que consumen cannabis a nivel global, estamos llegando a alrededor de 200 millones de personas y de cocaína cerca de 30 millones. O sea, si una cosa conduce a la otra, la verdad no dan los números. Y entre tantas cuestiones, por ejemplo, el cannabis es una sustancia, según la cepa, depresora y no tiene nada que ver con un estimulante como la cocaína. ¿Por qué si yo soy consumidor de cannabis debería de llegar a un consumo de cocaína, que es una sustancia que me da un efecto adverso al que yo pretendería, como el alcohol o el cannabis, que son depresores, ¿no? Entonces, es bastante desmitificado, está desmitificado, como digo, por gente mucho más seria que yo, la ciencia. Pero creo que se asocia a eso, claramente a lo desconocido, al peligro, al miedo, etcétera, pero siempre que venga de determinados sectores sociales, que uno se le proyecta a todos los miedos sociales también, ¿no? ¿Autorizarías el cannabis, por ejemplo, el consumo de cannabis? Primero despenalizarlo, ¿no? Como tal. ¿Y harías de venta libre? Totalmente, lo está haciendo Estados Unidos, porque nosotros no deberíamos... Te pregunto porque en algún momento he tenido algún contacto. Pero bueno, yo soy de una generación un poquito más vieja que la tuya y los preconceptos todavía me pesan, ¿sí? Así como uno le cuesta deconstruirse, ¿no? Digo la ironía de Estados Unidos porque, como recién decíamos, es el país mentor de la guerra contra las drogas y ya tiene 17 estados que regulan el uso de cannabis para cualquier finalidad, no solo para uso terapéutico. Ajá. Más de la mitad de los estados de Estados Unidos tiene una regulación para el uso terapéutico. Y eso terminaría con un poco con el negocio y la violencia que genera el negocio. Tal cual, o sea, a ver, separar los mercados principalmente, ¿no? Se impide, en cierta forma, que eso fue la filosofía, para no irnos tan lejos, ¿no? A mí me gusta porque uno cuando habla de Suiza, de Noruega, de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, dice, bueno, son países muy adelantados, para no decir países centrales de vuelta,
sociedades diferentes. Bueno, tenemos acá cruzando el charco Uruguay, que fue el país de vanguardia en lo que sería la regulación del cannabis a nivel internacional. Fueron los primeros en el año 2013. Y la experiencia fue bastante satisfactoria, sigue siéndolo. Lo que uno hace, primero y principal, es le saca, porque Pepe Mujica lo que decía es que si queremos combatir a las redes ilegales de abastecimiento, bueno, démosle un golpe de mercado, ¿no? Quitémosle la sustancia de mayor consumo a nivel poblacional de las ilegales, que es el cannabis, por más que no sea la más lucrativa, como dijimos, que es la cocaína. Pero empecemos por esa sustancia, regulemos el mercado, creamos mano de obra, esta sustancia va a empezar a tributar, esta sustancia también, toda la regulación va a decir quién puede producir, quién puede distribuir, quién puede comprar, las personas se tienen que registrar, eso será otro debate, no si hacía falta o no, pero bueno, en su momento se hizo. Esa es la personalización, todavía corre por ahí. 40 gramos por mes puedes comprar, y eso está regulado en tu registro, tenés como un carnet, puedes comprar determinadas cepas, etcétera, etcétera. Y todo eso uno lo enfrenta a la realidad actual, que el cannabis sigue siendo una sustancia muy fácil de conseguir. O sea, hay estudios de Cedronar que dicen que jóvenes entre 12 y 17 años pueden conseguir cannabis en menos de 24 horas y cocaína en menos de 48 horas. Es una sustancia accesible, sería bastante hipócrita decir que esa sustancia uno no puede acceder. Bueno, accedió ni más ni menos el periodista de América muy fácilmente, ¿no? O sea, o tenía el dato quizá, o era un habitué, o vaya a saber. Entonces, bueno, lo que uno hace es pretender de que las personas vayan a comprar a un sistema regulado, controlado por parte del Estado, que el cannabis, en el caso del cannabis, que es una sustancia que en sí no tiene adulterantes tan peligrosos como la cocaína o la sustancia de diseño, pero sí puede tener excrementos de roedores, orina, puede tener algunos amoníacos como para taparle el olor y pasar por las aduanas por los perros que están preparados para ello, etcétera, y uno lo termina fumando eso, ¿no? O sea, la sustancia se dosifica principalmente por la vía fumable y eso es muy negativo para la salud, ¿no? Y hay un tema que en los últimos años, en las últimas décadas ha llamado la atención y creo que sí es grave, que es el Paco, que se da solamente en las clases bajas, así entiendo yo, ¿no? Como adicción. ¿Sí? ¿Es relativo? No, desmentirlo, sí. Dale, sí. Hay que desmentirlo, lo desmentimos. No, posiblemente, o sea, no hay estudios muy serios respecto de esa temática. A nivel país son muy pocos, por suerte, la población que se supone que son consumidoras de Paco, pero sí tenemos, o sea, algunos estudios que hablan de clases más pudientes que hacen también consumo de esta sustancia por el efecto que produce. O sea, básicamente buscan eso, no por una cuestión marginal de por qué, por ejemplo, los jóvenes que viven en los barrios más desaventajados consumen la sustancia. Es precisamente, yo lo asocio por la ley de hierro que se llama en política de drogas, que cuando uno no puede acceder a una sustancia de mejor calidad, como la cocaína por su valor, etcétera, va al descarte. Va al descarte, ¿no? Y eso pasaba, por ejemplo, recién nombrado la ley seca, cuando las personas nunca dejaron de demandar alcohol, sino que empiezan a consumir alcohol de peor calidad. Entonces empiezan a consumir alcohol metílico que las dejaba paralíticas o ciegas, ¿no? Porque no estaba controlada por el Estado, por lo que recién decía, estaba controlada por Al Capone, ¿no? Y deja de consumir un alcohol etílico, que es un precursor que es apto para el consumo humano. Entonces eso se llama ley de hierro también. Y, por ejemplo, el crimen organizado en esos años 20 de Estados Unidos empezó a inyectar en las tabernas ilegales grandes cantidades de gin, vodka, whisky, porque les significaba trasladar menos volumen y con menos posibilidad de ser confiscado ese volumen que cerveza. Entonces, las personas buscando ese efecto subjetivo con la sustancia, que recién dijimos que son sustancias depresoras como el alcohol, etcétera, o sea, en vez de tomarse 3 litros de cerveza en una noche, se tomaba 3 medidas de whisky, ¿no? Era igual de lucrativo para el crimen organizado, movían menos volumen, pero el efecto de la ley de hierro significa que vos pasaste a consumir una sustancia de mayor dañosidad, toxicidad, ¿no? que la que pretendías consumir, ¿no? Motivo de la prohibición. Y esa experiencia duró 13 años, falló. ¿Por qué todo esto debería perdurar? Decías reducción de daños. Sí. ¿Qué es? Ahora, la reducción de daños es un abordaje que lo que pretende es bajar la hipocresía, básicamente, de que hay personas que consumen, que básicamente la abstención en los consumos no sería el abordaje a los que estarían dispuestos a afrontar. O sea, es como cualquier persona que consume una sustancia, en mi caso, por ejemplo, nicotina. O sea, si vos me bajás, me sacás y me atás a una cama para que deje de fumar tabaco, y quizá posiblemente me vuelva loco, ¿no? Y otras tantas sustancias también, ¿no? Y además la nicotina es una sustancia de mayor poder adictivo que la cocaína y la heroína, por ejemplo. No es pavada, ¿no?
Por lo cual, o sea, lo que pretende es diversas políticas, abordajes, estrategias, como para que la persona tenga los menores daños posibles, como dice la palabra, los menores riesgos, ¿no? Reducción de riesgos y daños en su consumo, que lleve a su consumo a ser un consumo responsable, ya sea para su propio cuerpo, como para con también la vida en sociedad, ¿no? Que no sea una persona que pueda cometer actos disvaliosos o que sea una persona violenta o que cometa actos de accidentología, ¿no? Como sustancias psicoactivas que puede producir eso y demás. Y eso es una política de reducción de daños que pretendería como última instancia a la abstención si se llega a eso, pero no como premisa básica. Y hay muchas experiencias muy, muy interesantes al respecto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es la respuesta del Estado en este momento? Con aquellos que los titula como adictos, que de difícil tratamiento, que de difícil salida de la droga, así es la lógica lingüística de la gente, salir de la droga, y qué hace el Estado y cuál es el volumen que invierte el Estado, no solamente de sus recursos para tratar el tema. Ahora, a mí me parece no solo esta gestión, sino que tenemos que hablar también en términos históricos, que desde la década de los 80 a los 90 los estados locales y el Estado Nacional vienen de cierta forma tercerizando las políticas de atención, tratamiento, cuidado de las personas. Y eso, cuando hablo de tercerización, volvemos al comienzo de quién terceriza. Entre ellos actores, pues hablamos de cierto poder político, territorial y económico de la Iglesia Católica. Y ahí la Iglesia Católica establece un sistema, un abordaje determinado de atención y tratamiento, supuesto, ¿no? A las personas que... No, puede ser más diverso. Hay algunos lugares donde los manda a rezar 12 horas por día una divinidad. Esto como el tratamiento a los homosexuales, ¿no? Si son curables. Claro, son curables. Entonces ponete a rezar a una divinidad fantasiosa, que para mí, no sé, el mayor efecto de la droga es en creer en determinadas divinidades fantasiosas y alguien que te está vigilando del cielo. Es el efecto más psicoactivo que uno puede llegar a imaginar, ¿no? Entonces, bueno, pero hacen rezar a esas divinidades y ese es el tratamiento. Hay otros que lo utilizan como mano de obra barata o casi esclava para que vendan bizcochitos de grasa en un subte, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires. Y hay otros que podrán establecer algunos abordajes un poco más sensatos, pero a lo que voy es que esa política de tercerización no debería ser como una política de Estado, ¿no? O sea, y no se debería también permitir hacerlo, porque esos son los casos menores o más risueños, o uno que podría decir, en definitiva, están manejando una situación que es un tema de salud mental, ¿no? Como está establecido en nuestra legislación, de una forma bastante mediocre y demás. Hay casos más extremos como premios ilegales, personas que sufren torturas, que son utilizadas como mano de obra esclava dentro de esos lugares, en algunos centros terapéuticos, comunidades terapéuticas y demás. Y el Estado, como digo, durante muchas décadas hizo la vista gorda al respecto, dejó fluir, y no solo eso, que es dejar hacer, sino que también financia, ¿no? Uh-huh. Pone recursos como para diagramar toda esa red, como le llaman, de abordajes, sin un contralor efectivo de cuáles son los abordajes que a los cuales se están sometiendo a las personas, y que la gran mayoría de esos estamentos de abordaje no están adecuados ni siquiera a la legislación. Hay una solapadísima crítica al cedronar, por ejemplo, en este caso. Podría ser, pero no me gusta particularizar, o sea, encedronar, sino que es algo que también lo realizan la gran mayoría de los organismos referidos al tema de drogas a nivel provincial, ¿no? Uh-huh. Me parece que está también un atravesamiento. ¿No hay una unidad de criterio para tratar el tema a lo largo y ancho del país? No, es un dejar hacer, me parece que es... A ver, cuando uno va, por ejemplo, si a mí me empieza a doler acá el abdomen, en la zona baja, etcétera, vos Larry me diría y vamos al hospital, que puede ser que sea una apendicitis, ¿no? Uh-huh. Y cuando llego vos imagínate la guardia de médica ahí, que con todos los índices de que tengo una apendicitis, vos imagínate que un doctor le dice, bueno, vamos a ponerlo a rezar contra una pared, el otro no, vamos a sujetarlo en una cama porque está endemoniado, el otro no, vamos a mandarlo a vender bizcochitos de grasa. No, hay un protocolo médico, me parece, ¿no?, más sensato, que me dice, no, hay que hacer otra cosa. Ahí tenemos muy pocos minutos y me gustaría que me des un panorama reducido, sintético, de cuáles deberían ser las políticas que el Estado debe asumir de aquí en más para tratar, abordar, como vos decís, esta cosa que nos parece a todos los que tenemos determinada edad, porque a los pibes, la verdad que no sé si les afecta o los pone en funcionamiento como nos pone a los viejos. ¿Qué deberíamos hacer para concientizar, para armonizar con un hecho, una cuestión que parece afectar mucho más
de lo que realmente afecta. A ver, a nivel institucional, y ahí se abarcan diversos estamentos como es el Poder Ejecutivo principalmente y el Congreso de la Nación, me parece que somos uno de los países más atrasados en nuestra legislación penal, ¿no? Donde se debería despenalizar a las personas que consumen. Ya lo dijo la Corte Suprema en el año 2009, en el famoso fallo Arriola, etcétera, y se desoyó ese mandato de la Corte Suprema. La Corte Suprema, valga aclarar, respetable por entonces, ¿no? En el año 2009, porque de eso era ahora. No sé por qué veo cierta crítica a la actual. No, la Corte actual sería bastante fácil de desoír, pero... bueno, habría que despenalizar a las personas que consumen, habría que regular las sustancias, en mi entender, la mayor parte de las sustancias que se podrían regular, algunas que podrían ser fácilmente trasladables, por ejemplo, como decíamos de Paco, bueno, si las personas tendrían la posibilidad de acceder a cocaína de buena calidad, quizá no accederían a esa sustancia, no hace falta regular de Paco, entonces hace falta regular la cocaína, como está intentando hacer en Colombia. Hace falta también una política sensata de reducción de riesgos y daños, como un abordaje sanitario que demanda nuestra legislación desde el año 2014. Tenemos una ley que obliga al Estado Nacional, a los Estados nacionales y a los Estados locales, de establecer políticas de reducción de riesgos y daños, y eso también se desoyó. Bueno, hay varias cuestiones que son políticas más interesantes, más novedosas en cierto punto, aunque la reducción de riesgos y daños viene de hace 4 décadas atrás en algunos países, y hay también esas experiencias conlleva que uno pueda tener datos actualizados de cómo funcionaron, ¿no? Y al principio, cuando vos decías el tema de prejuicio social, etcétera, por ejemplo en Suiza, me acuerdo, un caso de la sala de consumos donde las personas pueden ir a inyectarse, ¿no? O sea, y están ¿No ahí. fue en Holanda eso también? También algunas experiencias en Holanda, hay experiencias en México, etcétera, pero en Suiza fueron como unos pioneros donde se le daba metadona por heroína o heroína de calidad farmacéutica por la heroína, ¿no? Que conseguían en la vía pública, posiblemente adulterada, que conllevaba la muerte, ¿no? Y esas experiencias al principio fueron muy debatidas, a ver, Suiza tiene algunas cuestiones de avanzada, pero hay otras cuestiones que la población son bastante conservadores. No nos olvidemos que permitieron el voto femenino recién en la década de los 70, ¿no? O sea, y esas experiencias, o sea, al principio fueron fuertemente criticadas por esa sociedad, y después cuando se hizo plebiscitos, ¿no? Que tienen también una fortaleza del sistema suizo, que determinados abordajes políticas se someten al plebiscito de la sociedad, fueron apoyadas por alrededor del 85% por los resultados que dio, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que seguramente no es tu especialidad, pero está relacionada, y vos estás en contacto con los profesionales adecuados o que se ocupan. ¿Cómo se debe abordar, cómo los padres deben abordar cuando detectan que sus pibes están consumiendo? En general surge ese tremendismo de, mi hijo se droga. Bueno, ¿qué hay que hacer? No hace mi especialidad, no tengo hijos, tengo 7 perros, pero bueno, por suerte mis ¿Se perros... drogan? Y cada tanto sí, cada tanto tuve alguna planta de marihuana y eran bastantes adeptos a atacar precisamente esa planta, ¿no? Y después que habían desmayado durmiendo una linda siesta. A ver, no, lo que entiendo es que hay que sacar esos tabúes, hay que sacarse esos preconceptos con lo que uno viene a determinada edad también. Los pibes vienen muy avanzados, hoy por hoy hay sustancias de mayor riesgo que uno debería estar atento, por ejemplo, las sustancias de diseño. Los pibes están consumiendo pastillas que están adulteradas con vaya a saber qué. Por eso también el Estado es muy importante que haga testeos de las sustancias in situ, como hacen los españoles, algunas experiencias en Uruguay, etcétera, etcétera, ¿no? Para decirle a la persona, vas a consumir esto y estos son los Creo que efectos podríamos de hacer un causa. programa entero sobre experiencias en el exterior, ¿no? Tal cual, me encanta, sí. Mariano, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Esto significa un compromiso para que en el futuro volvamos a hacer un descenso hacia descenso no o ascenso a este tema que es tan particular para muchos de nosotros por cuestiones generacionales. Nos llama la atención, hay otras liviandades que debemos también tener en cuenta, otras miradas, otros abordajes, y el abordaje también psicológico me parece que también amerita que por ahí vengas acompañado con alguno o alguna profesional que nos pueda dar una mirada de lo que tiene que ver el ser humano frente a la droga y qué significa para uno drogarse o no drogarse, o acceder a no me gusta el término drogarse, parece que fuese acceder a
a algo que lo saque de alguna manera de ese ámbito hostil que resulta la sociedad hoy, sin ocultarle la realidad, ¿sí? Esto es inevitable. Mariano Fusero, presidente honorario de RECE, te agradezco que hayas estado aquí y bueno, te quedas con el compromiso de un nuevo programa de aquí a unos meses. Estimado Chino Román, gracias por los controles y nosotros nos encontramos la semana que viene aquí a las 17 horas martes con Nosotros los Otros. Si quieres mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, Nosotros los Otros de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 17 horas. Aquí, en Radio Caput. Guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @RadioCaput.